Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Permítanme, abro mi lista. Okay. Ahí está. Ok, tenemos entonces. Ok, ¿alguien de los equipos que no presentaron la vez pasada va a presentar o ya nos seguimos con el tema? Profesora, Sí, ¿no se acuerda que nos iba a dar una asesoría y ya no nos la dio? sí, de hecho, bueno, me equivoqué ahí con el grupo. Ajá. Les estaba poniendo en el 504, pensé que era el 504. Bueno, les puse el viernes que si se iban a conectar o no, es más, les puse ahí, nadie se conectó. Y justo ahorita que lo estoy viendo dije, híjole, es que no era el 504, con razón nadie me respondió, era el 502. Sí, Este, bien, podemos ver la asesoría este viernes, pero ya la última fecha para presentar es la siguiente, ¿no? Porque justo terminamos nosotros, hoy terminamos métodos dinámicos, porque nada más es uno de histórico y uno prospectivo, y ya entonces tendrían ustedes que estar preparando justamente su análisis. Bueno, todavía no, porque todavía nos falta un tema más que va a incluir, pero ya de la siguiente a la siguiente estarían presentando métodos dinámicos con el siguiente método que vamos a ver. sí, profesora. Entonces sería Entonces, ahora este sí, pero viernes. entonces déjeme anoto que es 502. Sí, de hecho, les puse ahí mensaje en el Classroom que si se iban a conectar y luego que nadie se conectó, pero justo era porque no era ese grupo. Sí. Igual a la misma hora, a la una, por favor, Ok, ¿vale? a la una, profesora. Sí, Y gracias. ahora sí, perdón, Profesora, ¿cuándo va a disculpe. ser la asesoría? El viernes a la una, Ah, ok, ok. ¿vale? Ok, va que va. Bien, vamos entonces a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada, que era el método de aumentos y disminuciones, que ya son los métodos dinámicos, y vamos a ver un método de proyección. Ustedes se supone que hace un año en el semestre 3 en estadística vieron por lo menos tres métodos que son media móvil ponderada y alisamiento exponencial, ¿no? Por lo menos esos tres debieron de haber visto porque son como los obligatorios, ¿no? Vamos a ver nosotros uno más hoy, pero por supuesto que esa proyección se puede hacer por cualquiera de esos tres métodos que ustedes ya vieron o con el método que vamos a hacer ahora. El método que vamos a hacer ahora es más preciso estadísticamente,
Por eso es el que más se usa para poder evaluar tendencias, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar primero en donde lo dejamos, que fue nuestra proyección, en nuestra proyección, proyección, en nuestro análisis de aumentos y disminuciones, ¿vale? Si no mal recuerdo, calculamos completo el de activo y nos quedamos solamente con 2 datos del de pasivo, ¿cierto o no cierto? O ninguno del pasivo. ¿Sí se acuerdan o ya ni se acuerdan, chicos? Me copio este de acá que voy a necesitar. Solo vimos lo de pasivo a corto plazo y cálculo de largo plazo. Ok. Vamos a hacerlo hoy sobre el estado de resultados. Quiero tenerlo también aquí a la mano. Y ahora sí les comparto pantalla. Ok, listo. Lo que vimos entonces la clase pasada fue nuestro cálculo de aumentos y disminuciones usando la tasa de crecimiento nominal y la tasa de crecimiento real. ¿Recuerdan ustedes cómo calculábamos o cuál era esta tasa de crecimiento nominal? Era variable anual sobre variable del periodo anterior menos 1%. Podemos decir como año final entre año inicial menos 1%, o año de estudio entre año base menos 1%, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacíamos? Y háganlo ustedes por ahí en su calculadora. Nuestro año final es 2011, 369.3, entre nuestro año inicial, que es 2010, 424.5. Ojo, vean, aquí es menor 2011 que 2010, ¿no? Entonces, obviamente nos va a salir negativa. Entonces, 369.30 entre 424.50. El resultado le restan 1 y lo multiplican por 100. Y díganme, por favor, ¿cuánto les da? Menos 13. ¿Menos 13? Ok, muy bien. Vamos a hacer uno más que sea positivo. Es que en casi todos disminuyó, excepto acá, en hipotecas por pagar, ¿no? Igual, vamos a calcular, ¿no? 551.70 entre 250.20, al resultado le restan 1 y lo multiplican por 100 y me dicen cuánto les da. $120.50. Ok, muy bien. Entonces vean, ¿no? Aquí lo interesante, una vez que ya hacemos el cálculo, pues será además restarle la inflación. ¿Recuerdan dónde sacábamos el dato de inflación? ¿Dónde lo podíamos buscar? En el Banco de México. Exactamente. Dejo de compartir para recordarlo. Recuerden, es 2010 y 2011, es decir, queremos saber cuál es la inflación que hubo del año 2010
hacia el año 2011. Entonces dejo de compartir este y nos vamos a nuestro explorador. Ah, mira al revés. Le podemos poner así, inflación, pero recuerden que es en Banco de México para que nos dé el valor oficial. Y vamos a elegir el que dice CIE, Sistema de Información Económica. Nos da los datos mensuales por diferentes años, entonces siempre tiene que ser el de diciembre, si es que vamos a usar el dato anual, porque diciembre justamente es el mes de cierre, entonces tendrá que ser ese, y vamos a buscar entonces aquí el año. Nuestro año es 2011, porque es la variación que hubo de 2010 a 2011. Y el datito que vamos a tomar es este de aquí, el que nos dice anual. Si quisiéramos la inflación mensual de noviembre a diciembre es esta, pero queremos la anual de todo el año. Entonces es esta, 3.82. Dejo de compartir este es el dato que vamos a estar tomando. Y nos regresamos a nuestro ejercicio. Listo, entonces ya sabemos, nuestra inflación es de 3.82. La voy a poner acá. Inflación anual. Muy bien. Ahora sí. Entonces, vamos a descontárselo primero a este. Vean, este es negativo. Quiere decir que en el año 2011, en lugar de incrementar el monto que se tenía en proveedores, disminuyó. Entonces, obviamente, al descontarle la inflación, nos lo va a hacer todavía más negativo. ¿Alguien recuerda cómo calculábamos la tasa de crecimiento real? Era crecimiento nominal menos el porcentaje de la inflación sobre 1 más inflación nominal. Exactamente, ¿no? Va a ser entonces menos 13 menos 3.82, que es lo que ahorita copiamos de nuestra inflación, y eso lo vamos a dividir entre 1.0382, porque es 1 más la inflación en decimales. Entonces será 1.0382. Entonces, calcúlenlo y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les dio, chicos? Saquen por ahí las calculadoras, que las vamos a estar usando. Bueno, en el siguiente incluso con los dedos las cortamos, pero en este sí necesitamos la calculadora. ¿Cuánto les dio? Ah, ya lo tienen aquí. A ver, a ver. 23.56. No es muy grande. A ver, ¿alguien más?
Igual y sí, pero alguien más para corroborarlo, porque a mí me salió menos. O calculó usted el de acá abajo. ¿Cuál calculó? ¿El de proveedores o el de hipoteca? Proveedores, ok. Ujú. A ver, alguien más, chicos. Que me salió más pequeñito. A ver, menos 13 menos 3,82 sería menos 16,82. Ajá. Menos 16,82 entre 1,0382. Según yo, a mí me da esto, pero a ver, ustedes los que están calculando me dicen. Pues que se me hizo tan alto el que calculó Edgar. A ver, ¿alguien más? ¿Cuánto fue de la inflación, profesora? 3,82. Gracias. Ah, ya sé, Edgar. Ajá, sí, es lo que le iba a decir, es que a lo mejor puso 1,382 en lugar de 1,0382, porque acuérdese que al convertir el 3,82 a decimales, lo tenemos que multiplicar por 100. Por eso es que en lugar de quedarnos 13,82 nos queda 0,0382. Ok, listo. Entonces, ¿sí le salió, Edgar? Vale, va que va. Vamos entonces, vean, aquí qué es lo que pasa. Que de por sí nuestra tasa de crecimiento nominal pues fue negativa, disminuyeron los proveedores. Si ven, aparentemente sería negativo, pero no necesariamente, ¿no? Porque estamos hablando de los pasivos y pues es positivo que nuestros pasivos disminuyan, ¿no? Es decir, que disminuya la deuda. Entonces simplemente quiere decir que disminuyó la cantidad que nos debían los proveedores. Pero si le descontamos la inflación, todavía disminuye mucho más. ¿Uh? Pero no es una cuestión negativa tal cual que disminuyan mucho más lo que tenemos en el monto de proveedores, porque finalmente es deuda, ¿no? Lo que les debemos nosotros a nuestros proveedores, pues está bien, le debemos menos a los proveedores, ¿no? Y no solamente el 13% menos, sino menos 16,20%. Entonces, vean, es importante hacer el cálculo, pero sobre todo interpretar, porque no es lo mismo si disminuye un activo a si disminuye un pasivo. Vamos a hacer entonces ahora el cálculo de las hipotecas por pagar. Ya tenemos aquí que fue de 120,5% lo que se incrementó, es decir, se incrementó lo que tenemos en hipotecas. Vamos ahora a calcular la tasa de crecimiento real. Será 120,5 menos la inflación, menos 3,82. Y eso lo dividimos también entre 1,0382. Y me dicen cuánto les da.
Ya le salió a Edgar y nos dice que le dio a 112.38. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Sí, profesora, Acuérdense a que mí es igual. importante 112 corroborar punto entre 38. nosotros. También ¿Le me dio salió? eso, profesora. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vean en este caso, ¿no? Las hipotecas por pagar nos dijeron que se incrementó en 120.5%, que es bastante para 2011. Pero si le descontamos la inflación, en realidad fue menos 112.38, lo que se incrementó, ¿no? Como tal, recordemos entonces, estamos hablando de pasivos. De todas formas, pues, ok, hay que revisar más cosas para ver si fue adecuado o no incrementar las hipotecas, porque finalmente es deuda. Ok, incrementamos nuestras deudas. Si hacemos buen uso de ellas, no hay problema, está excelente, ¿no? Lo importante es no endeudarnos porque sí. Entonces, vean, el método es sencillo. Primero hay que calcular aquí nuestra tasa de crecimiento nominal, después le descontamos la inflación, pero lo realmente importante es ver qué hacemos con ese análisis, ¿no? Ah, pues nuestros proveedores disminuyeron, ok, eso es positivo, le debemos menos a los proveedores. Se incrementaron nuestras hipotecas. Ah, bueno, ok, si nosotros vemos que corresponde a lo mejor también a una mejora de lo que teníamos acá como activos, vamos a ver qué teníamos como activos. Ah, pues vean, ¿no? Sí logró que se incrementara nuestro activo total. Entonces, pues no es del todo negativo. Incrementamos hipotecas para poder incrementar nuestro equipo de cómputo inmobiliario, ¿no? Entonces, como tal, si está bien usada la deuda, pues no necesariamente tiene que ser negativo, aunque sea un incremento tan importante como el que calculamos que es de qué? De 100, ahí dónde está, ya los perdí mis pasivos. ¿Dónde dejé mis pasivos, Jesús de Veracruz? Acá. Como este que calculamos de 120, bueno, 112.38%, ¿no? Entonces, vean, lo importante también es qué hacemos con eso que ya calculamos, qué información sacamos de ese comportamiento de nuestros activos y de nuestros pasivos. En el caso del estado de situación financiera, eso es lo que nos sirve, ¿no? Ver, por ejemplo, el dinero que incrementamos acá hacia dónde se distribuyó, o si en el caso de que tenemos a lo mejor acá alguna disminución, por ejemplo, aquí teníamos disminución de documentos por cobrar, lo mismo, ¿no? Decimos, bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? Ah, pues disminuyeron los documentos por cobrar en 25%. ¿Qué pasó con los clientes? Ah, pues también disminuyó. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que seguramente empezamos a cobrar más en efectivo que dar crédito a los clientes o en documentos. Y sí, evidentemente se incrementó, pero no tanto. Bueno, entonces, ¿qué hicimos con eso que cobramos? Ah, pues crecieron otros activos, ¿no? Invertimos en otros activos. En el caso, por ejemplo, de nuestros inventarios disminuyeron, entonces no fue para los inventarios. ¿Qué se incrementó? Ah, pues nuestro equipo de cómputo inmobiliario. Ah, bueno, ok. Entonces, se cobraron, ¿no? Lo que teníamos en clientes y documentos, se les dio menos crédito para lograr incrementar lo que teníamos como nuestros activos fijos. Ah, bueno, pues entonces es positivo, ¿no? Lo mismo, incrementamos deuda. Ok, se incrementó la deuda, ¿con qué fin? Ah, pues a lo mejor pagar algunos pasivos, ¿no? Aquí tenemos que logramos disminuir más proveedores. Ah, bueno, pues estuvo bien, ¿no? Contratamos deuda a largo plazo para pagar un poco de nuestra deuda a corto plazo y además también, pues para adquirir mayores activos fijos. Entonces, ok, pues está bien cómo se distribuyó el dinero, ¿no? Es lógico y podríamos decir, es un dinero bien usado, ¿no? Entonces, eso es en el estado de situación financiera. Vamos ahora con nuestro estado de resultados. Vamos a aplicar lo mismo. Aquí tenemos el año 2010 y en el año 2011 y nos hace falta saldar, ¿no? No están saldados los datos. Vamos a saldarlos. 60,000 menos 26,000, ¿cuánto les da?
¿Cuánto dijo, profesora? 60,000 menos 26,000. Ajá, que es nuestras 34,000. ventas netas menos el costo de ventas. Déjenme inserto una celda, una columna y luego otra. ¿Cuánto le dio, perdón? 34,000, profesora. 34,000, ok. Después, de gastos de operación fueron 16,300. ¿Cuánto es 34,000 menos 16,300? 17,700. Muy bien. De intereses fueron 1,260. 17,700 menos 1,260, ¿cuánto les da? 16,440. Muy bien. Y luego pagamos 6,200 de impuestos. ¿Cuánto les da 16,440 menos 6,200? 10,240. Y listo, hasta ahí lo dejamos. Ya tenemos entonces nuestro estado de resultados de 2010 y 2011 también. Vamos a calcular la tasa de crecimiento nominal y su tasa de crecimiento real. Este en particular, todavía a lo mejor el estado de situación financiera no necesariamente es tan obligatorio el calcularle la inflación, ajá, salvo que haya sido un año con inflación alta, por ejemplo, ahorita que tenemos 6 y cacho por ciento, bueno, sí. Si es poquito, a lo mejor no es tan indispensable. Pero en el caso del estado de resultados, sí, porque como tal, aquí lo que estamos viendo es particularmente lo que vamos a obtener como utilidad. Entonces, podemos aplicarlo a todas las cuentas, pero particularmente siempre se va a aplicar a ventas y utilidad. Ahí sí, siempre, siempre, siempre. Vamos a calcular entonces nuestra tasa de crecimiento nominal. Acuérdense, año final entre año inicial menos 1%. Vamos a hacer el primer cálculo. Nuestro año inicial son 60,000. Perdón, nuestro año final son, sí, son 60,000. Entre 50,000, que son las ventas del año pasado. Eso me da 1.2 menos 1, será 0.2 por 100, pues me da que se incrementaron las ventas en un 20%. Bueno, le voy a poner mejor el porcentaje acá arriba, para ahí solo poner datos. Listo, vamos entonces a repartir primero para cálculo de tasa de crecimiento nominal. Bien, ¿quién tenemos acá? Paola, le toca calcular costo de ventas. Noé le toca utilidad bruta. Melanie le toca gastos de operación. Luis Jaime le toca utilidad antes de intereses e impuestos. Luis Antonio le tocan los intereses. Luis Alberto, oigan, tenemos muchos Luises. Luis Alberto le tocan los impuestos. Ajá. No, la utilidad antes de impuestos. Quetzali le tocan los impuestos. Carla le toca la utilidad neta, ¿vale? Y los Profesora, demás nos van corroborando a los demás. Sí, ¿cómo era la fórmula? es año final Ajá, entre año inicial menos 1%. Se las copio también acá. ¿por 100? Ajá, menos 1%. Ok. Acá está, miren. Vamos a ponerle un fondo para que se vea.
Primero usamos la nominal y ya después la real. Profesora, en el área anterior de utilidad bruta es 0. No, es 26,000. Déjeme le hago aquí más ancho. Porque sí parece que es 0, ¿no? Ujú. Ah, ya, ok. Ahora sí ya Sí, se ve gracias, mejor. profesora. Y si ya lo tienen, me van diciendo, chicos. En el TCN es de utilidad bruta es 30.76%. ¿En cuál? En utilidad En bruta, utilidad ¿verdad? bruta, ¿Cuánto? 30.76%. Muy bien, muy bien. Profesora, Ajá, a mí en utilidad antes de intereses e impuestos, ajá. es 54.54. Muy bien. Maestra, Ajá. en gastos de operación es 8.66. Punto 66. Muy bien. Profesora, Ajá. el de impuestos es 66.73. Ay, ahí sí se incrementaron mucho los impuestos, ¿no? Ok. ¿Quién más, chicos? Yo, profesora, el de utilidad neta Ajá. sale 59.77. Ah, eso es interesante. Se incrementó la. Ah, pero es la neta, ¿verdad? Yo la puse acá. La neta. Maestra, Ajá. en intereses, Intereses. Ok, ¿cuántos se incrementaron? 10.52. 10.52. Muy bien. Ah, 10. 10, me faltó un 0. Ok. ¿Quién más, chicos? Por ahí, Héctor, échele la mano a Paola con costo de ventas, porque ya nada más es la única que nos falta, ¿no? Sí, ya tenemos acá utilidad antes de impuestos. Ajá, ya tenemos intereses, sí. Ah, los impuestos nos faltan también. Ahí es 79.65, profesora. ¿En impuestos? Sí. 79.65. Ok. Por ahí, Paola o Héctor, el costo de ventas. Y mientras vamos entonces a repartir de una vez tasa de crecimiento real. Ahora le va a tocar a Cristian, le va a tocar las ventas netas. A Diego le va a tocar el costo de ventas. Ah, bueno, nos saltamos costo de ventas en lo que nos dan los datos. Entonces, a Diego le va a tocar Yo tengo utilidad costo de bruta. ventas, profesora, Ah, no ¿ya sé lo si lo tiene? quiera. Ok, de Sí. una vez démelo. 8.33.
8.33. Ok. Entonces ahora sí, Diego le toca costo de ventas. Edgar le toca la utilidad bruta. Fernanda le toca los gastos de operación. Gaby le toca la utilidad antes de intereses e impuestos. Gerardo le tocan los intereses. Héctor le toca la utilidad antes de impuestos. Carla otra vez le toca, pero ahora le tocan los impuestos. Y hasta ahí tenemos. ¿Okay? Váyanlo calculando, chicos, y me van diciendo. La inflación es 3.82, ¿verdad, profesora? Ajá, la inflación es 3.82. Déjeme la pongo en negrito para que se vea. Disculpe, profesora, ¿cuál me tocó? A Diego le tocó el costo de ventas. Ah, bien. Profesora, ya tengo el de ventas netas. ¿Ok? ¿Cuánto le dio? 15.58. 15.58. Muy bien. Acá ya tienen otro. Edgar, la utilidad bruta es de 25.94. ¿Ok? Vamos a copiarla acá. ¿Ok? ¿Qué otro dato ya tienen? El de utilidad antes de impuestos me da 63.05. Ok, 63.05. Muy bien. ¿Quién más Utilidad decide, antes chicos? de intereses me sale 36.70. 36.70. Ok. Déjeme checarla porque se me hace que disminuyó mucho, pero sí puede ser. Ah, no, sí es más grande. Cheque por ahí si sí está dividiendo entre 1.0382. Que a lo mejor por ahí se comió el cerito. A ver, creo que sí. Espérame. Ahí es porque acuérdense que para convertirlo a decimales, pues lo multiplicamos por 100, es decir, nos recorre ahí el puntito 2 lugares, que sería 1 y 2, es decir, nos queda así. Nos recorre 1, 2. ¿Alguien más? ¿Cuánto le dio? Si no pueden activar micrófono, entonces anótenmelo aquí en el chat. Maestra, yo lo hice en calculadora normal en intereses y me salió Ajá. 6.4. No sé si esté bien. Me podría corroborar. 6.4. A ver, vamos a checarlo. Creo que sí está bien. 6.45. 45, un decimal Sí. más. Ok. Ok, vamos a checarlo. 10.52 menos 3.82 entre 1.0382. Sí, exactamente, 6.45. Muy bien. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más tiene ya el dato?
Profesora, en Ajá, utilidad antes de intereses e impuestos sale 48.85. ok. Sí, ajá, sí, ya nos salió. Ok, muy bien. Por ahí, ¿quién más, chicos? Por ahí. Diego, ¿cómo vamos? Fernanda, por ahí, ¿cómo vamos con gastos de operación? ¿Y cuál otro nos falta? Impuestos, que si no me equivoco, impuestos le tocó a Carla y utilidad neta a Quetzali. Igual los demás chicos, por ahí echen la mano con estas que faltan, a los que no les asigné tasa de crecimiento real, para que llenemos nuestro cuadrito y empecemos a analizar. Profesora, Ajá, en impuestos me da 75.86. ok, 75.86, muy bien, ajá. Ya nada más nos falta costo de ventas, gastos de operación y utilidad neta. Profesora, ¿me Ajá, podría ayudar? Es que no me confundí. ok, es este el de costo de ventas, ¿no? Ah, Es el año final, que sería 26,000. Ah, no, pero estamos con la real. Ajá, ok. Es la tasa de crecimiento nominal, que es esta, 8.33. A ese le restamos la inflación, que es 3.82. sí. Y eso lo vamos a dividir entre 1 más 0.0382. Profesora, Ajá, de la utilidad neta es 57.52. ok. Ajá, sí. Y acá tenemos otro ya. 56.09 le dio a Héctor, un poquito menos, ¿no? A lo mejor igual y son por los decimales que están tomando. A ver, vamos a corroborar. 59.77 menos 3.82 entre 1.0382. Y nos da, ay, a mí me dio todavía menos. ¿Por qué? Otra vez. 59.77 menos 3.82 entre 1.0382. Me da menos. Utilidad neta 53.89. Sí, me salió igual, Edgar. Ajá, ok, entonces ya corroboramos esa. Chequen ahí porque a lo mejor es el error común para que ahí lo verifiquen. Muchas veces lo están colocando así 1.382 y no, es 1.0382, ¿no? Porque es 1 más, la inflación en decimales es 1.0382. A lo mejor por eso aquí la variación en la utilidad neta. Ok, Profesora, listo. ya tengo el de Ajá. gastos de operación. Ok, ¿cuánto le dio? Me dio 4.66. 4.66, muy bien. Sí. Y por ahí, Diego, ¿cuánto nos dio el de costo de ventas? Voy, profesora. A ver, acá dice que impuestos
es de 73.03. Ya lo verificó Edgar y le salió menos. Ajá, igual ahí también puede ser por esto de los decimales, ¿eh, chicos? Tengan atención ahí en los decimales, son importantes. Hacen carreras como la suya, híjole, los decimales son súper importantes. Y finanzas todavía más, todavía más. Vean, aquí lo interesante también es analizar qué fue lo que sucedió con el estado de resultados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que nuestras ventas se incrementaron en 15.58% ya en términos reales, ¿no? Es decir, ya descontando la inflación. Es decir, sí se incrementaron de 2010 a 2011. Pero, por ejemplo, nuestra utilidad bruta se incrementó todavía más, ¿no? Más de ese 15.58%. ¿Por qué? Pues porque el costo de ventas creció menos que lo que crecieron las ventas, ¿no? Ahorita que nos diga Diego, ya notamos exactamente cuánto, pero de entrada aquí vemos, ¿no? Que el costo de ventas creció mucho menos que lo que crecieron las ventas. Como creció poquito el costo de ventas, pues obviamente nuestra utilidad bruta creció más. Ajá. Sí. ¿Cuánto le dio? 2.60. 2.60, se me hace que es un poquito más. A mí me dio 4.34. Ok, a ver por ahí un tercero en discordia. O en concordia. Ah, igual a lo mejor lo que le falló fue esto, ¿no? Acuérdese, es 1.0382. Es 8.33 menos 3.82. Ahí sí tomamos este dato, 3.82. Eso nos da igual a 4.51 y lo dividimos en entre 1 más 0.0382. Me sale 4.34, pero ¿qué será? Ajá, exactamente, ¿no? Así como le salió a Edgar. Ok. Entonces acá es 4.34. Y así ya lo podemos ver, ¿no? Efectivamente, el costo de ventas creció muy poquito, 4.34. Por eso es que nuestra utilidad bruta creció bastante más. Nuestros gastos de operación también crecieron, pero muy poquito en comparación con lo que creció las ventas. Por lo cual nuestra utilidad antes de intereses e impuestos todavía creció mucho más, 48%. Nuestros intereses también crecieron poco, por lo cual la tasa de crecimiento de nuestra utilidad antes de impuestos es de 63%. Nuestros impuestos, eso sí, crecieron mucho, crecieron el 73%, se pagó bastante más de impuestos, por lo cual entonces nuestra utilidad neta sí creció bastante, ¿no? Más del 50%. Aunque hubiera crecido más si no hubieran crecido tanto los impuestos, ¿no? Pero vean, ¿no? Aquí lo interesante una vez que ya aplicamos el método, pues es ver qué pasó con unas cuentas y con otras, en cuál se recarga el éxito de nuestra utilidad neta. Ah, pues justamente en que crecieron suficiente las ventas, pero sobre todo en que el costo de ventas se mantuvo, no creció gran cosa, ¿no? Entonces, ahí lo interesante una vez que ya aplicamos el método, pues es justamente analizar qué es lo que pasa con las cuentas al interior, tanto del estado de situación financiera como en el estado de resultados, ¿no? Listo, bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Esta aplicación es importante porque para nuestro siguiente método, nosotros tenemos que trabajar con nuestros datos ya deflactados, ¿no? Ya descontándole la inflación. Vamos a ver nuestro método. Esperemos que nos dé tiempo de hacerlo en Excel también y lo hacemos mejor con algunos datos que ustedes tengan, así que vayan buscando sus datos o de ventas netas o de utilidad retenida para los 5 años para que de una vez lo hagamos y vean ustedes cómo se trabaja, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí con este método? Recuerden, solamente hay que tener mucho cuidado con los decimales, ¿no? Porque aquí es
crecimiento nominal menos la inflación, así tal cual nos la dan en tasa, pero en el caso del denominador, aquí sí tiene que ser en decimal. Es decir, si es de 3.82%, en decimal es 0.0382, pero es 1 más. Entonces, 1 más 0.0382 será igual a 1.0382. Entonces, mucho cuidado con esos decimales, ¿vale? Ok. La técnica es sencilla, pero lo interesante es ver cómo se fueron transformando nuestros estados financieros de un año a otro. De hecho, este método de aumentos y disminuciones, si ustedes fueron ahí curiositos, muchos de los estados financieros que descargaron ya trae aplicada el método, ¿no? Traen así los años y al ladito traen el porcentaje. Puede ser así como está aquí o puede ser aquí, ¿no? Entonces, ese método es muy usado. Además, también hay un estado financiero que se llama estado de cambios en la situación financiera, que justo es lo que hace. Compara cómo se comportó de un año a otro el estado de situación financiera, ¿no? Cómo se modificó para observar esto que decíamos nosotros anteriormente. Ah, ok, incrementó la deuda, bueno, ¿a qué se aplicó? Ah, pues se compraron más activos. Ah, pues se pagó deuda a corto plazo. Ah, pues se fue a meter al banco, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de los métodos. ¿Qué podemos observar una vez que ya lo aplicamos? ¿Qué podemos observar del comportamiento del interior de nuestras cuentas? Vamos a ver entonces el siguiente. El siguiente método ya entra dentro del tema de métodos de tendencias. Estos métodos de tendencias nos sirven porque no solamente analizamos qué sucedió en el pasado que nos hizo llegar hasta esta situación que estamos aquí, ¿no? Que es lo que hicimos con de aumentos y disminuciones. ¿Qué pasó en el año 2010 y cómo se transformó hacia el año 2011? Sino que además nos va a permitir, a partir de esos datos históricos que tenemos, nos va a permitir ver hacia dónde va la empresa, según la tendencia que llevan, la tendencia estadística que llevan nuestras cuentas. La idea de analizar las tendencias es que justamente vamos a poder corregir situaciones que nos son adversas, vamos a poder potenciar situaciones positivas o podemos cambiar incluso de rumbo completamente, ¿no? Entonces, esa va a ser como tal la ventaja de aplicar estos métodos de tendencias. Se puede aplicar a razones financieras y promedios de la industria, es decir, a razones estándar. Se puede aplicar a cuentas específicas. Las cuentas más comunes en las cuales se aplica este método de proyecciones, de tendencias por proyecciones, es a las ventas, a las utilidades, a los activos y al capital contable. Se puede aplicar también a los porcentajes de participación, es decir, a nuestros porcientos integrales, también se lo podríamos aplicar. Es decir, se puede aplicar a cualquier dato numérico, ya sea, por ejemplo, aquí que nos den pesos y centavos o en veces o vueltas, ya sea aquí que son tal cual pesos y centavos de cada una de las cuentas, o ya sea aquí que son porcentajes, ¿no? A cualquier dato numérico se lo podemos aplicar. Lo interesante justamente es las decisiones que se van a tomar a partir de cómo estamos observando el comportamiento de esas tendencias. También, por supuesto, tiene algunas limitaciones. Si vamos a comparar las tendencias, se van a hacer a partir de los datos que tenemos históricos, ¿no? Para observar cómo se comportaría en el futuro. Y es importante siempre hablar de la tendencia, ¿no? Es decir, mira, la utilidad va a crecer según la tendencia en esta dirección, ¿no? Es importante siempre señalar que es una proyección y que es una tendencia, porque no podemos asegurar que tal cual esos pesos y centavos va a ser el comportamiento del siguiente año, de los siguientes años, ¿no? Porque entonces seguramente nos podríamos equivocar, porque además puede haber factores nuevos que entran y que modifican esas proyecciones que nosotros hicimos. Otra cosa importante también, que de repente es muy común escuchar ese error entre los que se dedican a hacer proyecciones, es que muchas veces hablan de predicciones.
y no son predicciones, son proyecciones o previsiones. ¿Cuál es la diferencia? Que las proyecciones se hacen con métodos estadísticos. Las previsiones puede ser una combinación de análisis cuantitativo y cualitativo. Pero las predicciones no tienen ningún fundamento. Eso es lo que hacen con su bola de cristal o los mediums, ¿no? O sea, no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Entonces, justo esa es la diferencia, ¿no? Los financieros hacen proyecciones o previsiones, no predicciones. Entonces, eso es importante siempre diferenciarlo. Algunas otras limitaciones es que si hay prácticas contables distintas, es difícil el usar los datos, ¿no? Es decir, si hubo un cambio en algún método, por ejemplo, de costeo o de valorización, entonces no se puede comparar un año con otro, porque entonces los datos estadísticos no son puros, ¿no? Y no podemos usarlos para hacer comparaciones y para con los mismos datos hacer una proyección si los datos tienen una base diferente. Se deben de realizar analizando por lo menos los últimos 5 años para poder decir que tenemos una tendencia. El método que vamos a ver se podría incluso aplicar para 4 datos, pero sería poco preciso. Se usa normalmente para periodos de 5 años o más. Mientras más datos sean los que integramos en la proyección, tendremos una tendencia de mucho mejor calidad que si son poquitos datos. Eso también es importante señalarlo, ¿no? Mientras más datos tenemos, la tendencia va a ser más representativa. Mientras menos datos tenemos, es más probable que nos podamos equivocar. Y finalmente, bueno, este método se aplica a los comportamientos estadísticos de años anteriores. Si hay algún efecto externo que no depende del comportamiento de nuestros datos en el pasado, entonces, por supuesto, podría no cumplirse esa proyección, ¿no? Por eso siempre nos dicen, porque los economistas hacemos muchas proyecciones para todo, ¿no? La inflación, ¿en cuánto se proyecta? La tasa de crecimiento del PIB, ¿en cuánto se proyecta para el siguiente año? ¿Cuánto se proyecta que va a crecer el consumo nacional, ¿no? Y por eso también siempre hay un chiste que dice, ¿no? Que los economistas nos tardamos 5 años, ¿no? ¿Cómo es? Nos tardamos 5 años haciendo proyecciones para después explicar los siguientes 5 años por qué no se cumplieron las proyecciones que hicimos, ¿no? Y justo, bueno, no siempre, pero ese es el chiste, ¿no? Pero justo eso puede suceder porque hay efectos externos que no se están considerando y que podrían modificar la situación, ¿no? Por ejemplo, y claramente ahí se puede observar la pandemia, ¿no? Teníamos una tendencia y vamos a hacerlo así calculándolo con sus datos, con la tendencia que tenían y la tendencia cómo se modificó con el año 2020 para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo efectivamente esos efectos externos pueden modificar las tendencias. También hay algunas industrias, por ejemplo, que son más sensibles a los efectos externos, por ejemplo, las que están muy relacionadas con el tipo de cambio o, por ejemplo, con la tasa de interés de Estados Unidos, que puede ser que tengan comportamientos muy erráticos que no depende completamente de sus decisiones y, por lo tanto, también podríamos tener una tendencia que no sea completamente representativa, ¿no? Y también puede ser que los datos o los indicadores externos que comúnmente afectan a nuestras cuentas se modifique su situación o no se cumplan y entonces eso obviamente pues también podría modificar nuestra proyección. Pero bueno, vamos a hacerla para entrar directamente ya en la práctica, ¿no? Vamos a hacerlo primero con estos datos que yo tengo y después lo hacemos con datos que ustedes nos den. Bien, este método se llama método de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. Aquí es por. Este método, bueno, ustedes vieron otros métodos, ¿no? Ya, bueno, creo que ya lo habíamos comentado. Vieron hace un año el de media móvil, ponderada
y el de alisamiento exponencial. Cualquiera de esos métodos se podría aplicar para que nosotros calculemos una tendencia. Entonces, si ustedes deciden usar otro método, está bien, pero este es muy preciso, ¿no? Es muy preciso en cuanto al comportamiento, por eso es que es de los que más se usan, porque son más fidedignos. Pero bueno, los otros métodos, por ejemplo, sí podían ustedes hacer una proyección con solo 2 datos o solo 3 datos. Sí necesitamos por lo menos 5 datos, ¿no? 5 años para poder efectivamente hacer ese cálculo de la regresión lineal. Este se usa comúnmente a partir de analizar estadísticamente cuál es la relación que guardan los datos que queremos proyectar con el tiempo. Por eso es que normalmente se aplica a variables como las ventas o las utilidades o los activos o el capital, porque lo que vamos a analizar es cómo fue ese comportamiento en el tiempo y vamos a estudiar la relación que hay entre ese comportamiento año tras año. Puede ser también en periodos, por ejemplo, de meses, de trimestres, de semanas, pero por lo menos necesitamos 5 pares de datos que sean de periodos iguales. Por eso es que a ustedes se les encargaron los estados financieros anuales, ¿no? Y por eso decíamos, no les sirven trimestrales. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean periodos iguales. Si estamos trabajando con años, tenemos que trabajar con datos anuales. Si estamos trabajando con semestres, tendrán que ser semestrales, pero para toda nuestra serie. Y bueno, otra cuestión es que los datos no tengan problemas de comparabilidad. Esto que decíamos de cambio en el proceso. Si cambiaron, por ejemplo, el método de costeo de un año a otro, pues ya no serían comparables los costos de los años previos a los años posteriores con el mismo método, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso, que no haya problemas de comparabilidad. Aquí les dejo explicado cómo se hace, pero vamos a hacerlo mejor en vez de leerlo, ¿no? Para que vean ustedes. El método se llama regresión lineal porque justamente parte de calcular cuál es esa línea recta que nos marca la tendencia, ¿no? La tendencia se puede visualizar así, como una línea que cruza los datos. Ay, ¿por qué no pegué aquí mi imagen de la tendencia? Bueno, se los pongo la próxima clase para que quede todavía mucho más claro, ¿no? Esa tendencia va a ser, entonces, la línea que pasa justo a la mitad de todo el conjunto de datos que nosotros tenemos. Vamos a buscar aquí una tendencia para que les quede más claro esto que les platico. Acá está, está excelente. Por ejemplo, vamos a ponerla aquí. Por ejemplo, estos son datos de trading, ¿no? De comportamiento de acciones. Nuestros datos son estos. Son muy diferentes día con día, ¿no? Porque además el trading se calcula por día, ¿no? Y nuestra línea de tendencia sería esta, que es la línea que nos muestra cuál es el comportamiento en largo plazo que tiene esta variable que nosotros estamos analizando. Normalmente esa línea de tendencia, en particular con este método de mínimos cuadrados ordinarios, pasa exactamente a la mitad de los datos, de tal forma que nos va calculando a través de hacia dónde se encuentra el movimiento de esos datos, cuál sería esa línea que pasa exactamente a la mitad. Entonces, se llama entonces así regresión lineal justamente porque calculamos esa línea de tendencia. Si ustedes recuerdan esta fórmula que tenemos aquí, que le vamos a llamar nuestra fórmula 0, es justamente la función de una línea recta, que nos dice que podemos encontrar esa línea recta
que va a estar dada por una constante, que es la ordenada al origen, más una variable, que es justamente el comportamiento de esa tendencia. Entonces, por eso es que con esta ecuación vamos a poder calcular nuestras proyecciones. Si este comportamiento tiene nuestra ecuación, quiere decir que nosotros podemos calcular esto. Necesitamos entonces conocer nuestra A, necesitamos conocer nuestra B. Nuestra Y, si ustedes recuerdan también cuando vieron variables, pues es como tal nuestra variable dependiente y nuestra X va a ser nuestra variable independiente. Por eso es que necesitamos por lo menos 2 pares de datos. ¿Cuáles son esos pares de datos? Ah, pues la variable que vamos a proyectar, por ejemplo, las ventas o por ejemplo las utilidades, y necesitamos el tiempo, ¿no? Va a ser nuestra otra variable. El tiempo, pues ese va a tener un mismo comportamiento, por eso es que además necesitamos los datos de periodos consecutivos. Y bueno, con esta ecuación entonces es con la que vamos a hacer nuestra proyección. Pero para poder conocer nuestra A y nuestra B, nosotros necesitamos trabajar nuestros datos estadísticamente para poderlos calcular. Entonces, para poderlos calcular vamos a usar estas otras 2 ecuaciones. Vamos a usar la ecuación 1 para calcular A, y si ven es la misma. Solamente le agregamos a cada una de las ecuaciones de nuestra recta, le hicimos una agregación. Es decir, podemos decir que estas 2 son rectas paralelas. Aquí, ¿qué le agregamos? Ah, pues la sumatoria. Teníamos Y, le agregamos la sumatoria de Y. Aquí que teníamos A, ¿qué le agregamos? N, pero N va a ser el número de años, que como tal es una constante. ¿Por qué? Porque tenemos entonces también que es un año y de distancia al otro año es otro año y al otro año es otro año, de tal forma que tenemos 5 magnitudes iguales. Entonces, N va a ser igual al número de años. Por nuestra A, que es justamente lo que queremos calcular con esta ecuación, más B por la sumatoria de X. Igual, ¿qué estamos agregando de este lado? Pues también una sumatoria. Nada más que en este caso será la sumatoria de X. B la vamos a calcular con nuestra tercera ecuación. Esta tercera ecuación también es paralela a estas 2, porque también solamente estamos agregando algo más. Si ven aquí estamos agregando que se multiplica esta sumatoria de Y por X, ¿no? Aquí que estamos agregando lo mismo, estamos multiplicando por la sumatoria de X. Nuestra A que ya teníamos. Aquí que estamos agregando. Estamos agregando también el multiplicar por una sumatoria de X. Ya teníamos sumatoria de X y si la volvemos a multiplicar por sumatoria de X, pues nos va a dar sumatoria de X al cuadrado. Entonces, si ven, son rectas paralelas. Solamente que se crean justamente para poder encontrar la intersección para obtener A y aquí la intersección para obtener B. Una cosa más para poder encontrar nuestra intersección. Aquí la condición es que nuestra sumatoria de X debe de ser igual a 0. ¿Qué implica que nuestra sumatoria de X sea igual a 0? Bueno, eso va a implicar que necesitamos transformar esas magnitudes que hay. Déjenme quito esto para que aquí mismo podamos hacer los cálculos. Decíamos entonces, vamos a tener, pero déjenme, porque luego me da pesar que las modifico demasiado. Ah, no, pero sí, aquí está la copia. Ok, vamos a pasar entonces esta acá. Tenemos que hacer esta sumatoria igual a 0. La podemos hacer igual a 0 porque decíamos, hay la misma magnitud entre un año y otro, ¿no? ¿A qué me refiero con la misma magnitud? Pues que de 2009 a 2010 hay un año. De 2010 a 2011 hay un año, de 2011 a 2012 hay un año, de 2012 a 2013 hay un año. También si lo vemos, ¿no? Por ejemplo, por semanas, hay 52 semanas entre cada uno. Hay 12 meses entre cada uno. Hay 2 semestres entre cada uno. Es decir, tienen la misma magnitud. Si nosotros tuviéramos otra variable diferente del tiempo, no podríamos aplicar este método porque no necesariamente habrá la misma magnitud, podría ser diferente. En este caso sí podemos aplicarlo con este método
¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud de año a año. Y entonces podemos transformar ese tiempo en nuestra variable X. Nuestra variable X, entonces ya dijimos que va a ser esta, que nos va a servir para calcular esa pendiente. Y para transformarla, tenemos entonces esta condición que nos dice que la sumatoria de X debe ser igual a 0. Si nosotros tenemos años nones, entonces lo que vamos a hacer es asignar el 0 en el año que está justo a la mitad, y a partir de ese vamos a asignar valores positivos para los años subsecuentes y vamos a asignar valores negativos para los años precedentes, pero partiendo de esta misma lógica de la magnitud, ¿no? Es decir, 0, magnitud de 1 más 1, magnitud de 1 más 2. El siguiente, si tuviéramos 2014, sería el 3. Y lo mismo hacia atrás. El 0, magnitud de 1, menos 1. Magnitud de 1, menos 2. No podemos poner aquí, por ejemplo, menos 2 y acá menos 1, porque entonces la distancia que hay de 0 a 2, de 0 a menos 2 son 2, no 1. Entonces ya se cambian las magnitudes y nosotros necesitamos que sean valores con las mismas magnitudes para que sea válido trabajarlo así. Entonces, listo. Ya tenemos aquí, entonces, nuestra variable Y, tal cual la obtenemos de los datos, y ya transformamos nuestro tiempo en nuestra variable X. Vamos entonces primero a usar estas dos ecuaciones. Vamos a ponerlas aquí para tenerlas a la mano e irlas revisando. Las voy a hacer más pequeñitas para que me quepan. Ah, es que no era aquí. Era acá. Dije, si ya había yo hecho espacio. Listo, aquí están. Voy a hacerlas un poco más pequeñas para que se vean claramente las dos. Listo. Entonces, necesitamos agregar aquí lo necesario para poder resolver estas dos ecuaciones. No tenemos todos los datos, pero hay datos que podemos calcular. Entonces, voy a agregar aquí dos columnas. Vamos a hacer más chiquito esto para que nos quepa aquí todo. Y estos incluso más chiquitos, porque ahorita ya no los necesitamos. Listo. Ok. Entonces, vamos a revisar nuestras ecuaciones. Primero, ¿qué necesitamos? Nos dice, necesita sumatoria de Y. Ya tengo mi variable Y. No tengo la sumatoria, pero la puedo calcular. Listo. Vamos a calcularla. Nos dice que es la sumatoria, entonces vamos a sumar. Vayan sumando, por favor. 5,000 más 7,000 más 9,000 más 10,500 más 11,000 y me dicen cuánto les da. $32,500. 32,500. Ahí este me quedó muy claro. 32 nada más. 42,500, ¿no? Oigan, me Me están salió engañando, ¿eh? es sumar todas, ¿no? A mí me salió 42,500. Es 42,500. Ok, vale. Oigan, no me engañen, ¿eh? Si no, no me va a salir. Ok, bien, ya tenemos entonces sumatoria de Y. ¿Qué más necesitamos? N. Bueno, ya dijimos que N es el número de años. Entonces, nuestra N va a ser igual, en este caso, a 5. Y es N minúscula, ¿eh? Ok, listo. Necesitamos A, pero ya dijimos que con esta ecuación vamos a calcular A. Ok, entonces A la vamos a calcular. Necesitamos B, pero B dijimos que la vamos a calcular con la siguiente. Ok, y necesitamos sumatoria de X. Tenemos X y ya dijimos que la condición es que la sumatoria sea igual a 0.
Entonces ya tenemos aquí nuestra sumatoria de X, que es igual a 0. Listo. Vamos a ver qué necesitamos para la segunda ecuación. Necesitamos la sumatoria de XY. No la tenemos, pero la podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos X y tenemos Y. Vamos entonces a calcularla. 5,000 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 10,000. Menos 10,000. 7,000 por menos 1, pues va a ser menos 7,000. Cualquier número por 0 nos da 0. 10,500 por 1, pues será 10,500. Y 11,000 por 2, ¿cuánto es, chicos? 22,000. 22,000. Listo. Bueno, ahorita le corrijo el tamaño. Listo, ya tenemos entonces sumatoria de XY. Necesitamos bueno, ya dijimos que con esto lo vamos a calcular. Necesitamos sumatoria de X, ya la tenemos, es igual a 0. Necesitamos B, con esta ecuación la vamos a calcular. Y necesitamos sumatoria de X al cuadrado. No la tenemos, pero la podemos calcular, ¿no? Y este es superíndice, ¿eh? Listo, vamos a calcularla entonces. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. 1 al cuadrado, pues es 1. 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado, pues igual que acá, ¿no? Igual con signo positivo. Y ahora sí sacamos la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria? 10. 10. Nos faltó aquí una, porque era sumatoria de XY y nada más calculamos XY, pero no la sumatoria. Vamos a calcularla de una vez. Sumamos los datos y me dicen cuánto es. Lo que es negativo, es decir, resta. Y lo que es positivo, es decir, suma. Calcúlenlo, chicos, y me dicen cuánto es. A mí me dio 15,500. 15,500, ok. ¿Alguien más corrobóreme? Sí, a mí me dio lo mismo. Excelente. Entonces ya tenemos todo lo necesario para poder resolver A, para poder resolver B, y después ya que tenemos A y B, para poder hacer nuestras proyecciones. Vamos entonces a calcular primero A. Voy a insertar un cuadro de texto. Y vamos a ponerle un fondo que se vea. École, está bien esto. Bien, vamos a calcular entonces. Nos dice, para calcular A necesitas sumatoria de Y, ya la tenemos aquí, que es 42,500. Y nos dice que eso es igual a N. N ya dijimos que es igual a 5 por A, es el que queremos calcular, más B, pues no sabemos cuánto vale B, por la sumatoria de X, por 0. Y ya sabemos que cualquier número, cualquier cosa por 0, pues nos va a dar igual a 0. Entonces eliminamos este lado de la ecuación y nos queda que A va a ser igual a los 42,500 entre 5, ¿no? ¿Por qué? Porque está multiplicando, pues pasa dividiendo. ¿Y cuánto les da ese resultado, chicos? $8,500. 8,500, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro valor de A. Vamos ahora con la segunda ecuación. Nos dice que es la sumatoria de XY, aquí la tenemos, que son 15,500, que es igual a, ya tenemos el valor de A, que es 8,500, que multiplica sumatoria de X por 0, va a pasar lo mismo, ¿no? Porque cualquier cosa por 0, pues es igual a 0. Y nos dice más B, que es lo que vamos a calcular,
por la sumatoria de x al cuadrado, que fue 10. Ahora sí vamos reduciendo. Entonces tenemos que b es igual a 15.500. Como se va ¿no? 8.500 por 0 va a dar 0, nos queda solamente b por 10. Entonces 10 está multiplicando, pasa dividiendo. Y es b minúscula. ¿Cuánto les dio b, chicos? 1550. 1550. Muy bien. Listo. Ya tenemos entonces nuestro valor de a y nuestro valor de b. Igual es b minúscula. Vamos ahora entonces a utilizar nuestra primera ecuación para hacer nuestras proyecciones. Listo, para que se vea. Vamos a insertar otro cuadro. Le cambiamos el fondo. Bien, nuestra y como tal, pues ya sabemos que es cada uno de estos valores que nosotros tenemos aquí, ¿no? Voy a hacer también esto más chiquitito. Para que nos quepa ahí nuestras proyecciones. Bien, por este método se recomienda hacer proyecciones de máximo n-1. Es decir, de máximo 4 años. Entonces, si nosotros tenemos hasta 2013 y son 5 años de 2009 a 2013, nosotros podríamos estar proyectando 2014, 2015, 2016 y hasta 2017, ¿no? Aunque ya no me cabe aquí. ¿Qué le quitaré? Vamos a quitarle esto de ingreso de ventas. Ah, pero este es el que no me deja hacer más chiquito. Ok. Para que nos quepa aquí. Para que nos quepan aquí hasta el 2017. Listo. Ahora sí, bueno, para hacer la proyección, entonces, esta Y va a ser todas y cada una de mis años, de mis variables, ¿no? Aquí tengo todas mis Y. Entonces, lo que voy a proyectar van a ser también Y. Lo que se modifica justamente va a ser mi X, la variable. A va a ser siempre la misma, 8.500. B va a ser siempre la misma, 1.550. Y lo que se va a modificar es mi X. Ya tengo acá mis X. Ya las asigné, ya tienen la misma magnitud, ya la sumatoria es igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer es que las X subsecuentes, pues van a seguir esta misma secuencia. Entonces, si yo mi último año que proyecté, que tenía fue mi X igual a 2, el siguiente año va a ser X igual a 3. El siguiente va a ser X4, el siguiente va a ser X5 y el siguiente va a ser X6. Recuerden, solamente podemos proyectar n-1. Si tenemos 5 años, podemos proyectar 4. Si tenemos 10 años, podríamos proyectar 9. Lo que queremos hacer es esto, proyectar esto. ¿A cuánto van a corresponder mis ventas en el futuro? Entonces, vamos a aplicar nuestra primera proyección para 2014. Mi Y, variable Y, que es las ventas para el año 2014, va a ser igual a 8.500 más, abro paréntesis, B por mi X, ya dije aquí que mi X es igual a 3. Ah, y ya tengo B también, que es 1.550. Entonces ahora sí ya lo puedo calcular. 8.500 más la multiplicación de 1.550 por 3. Calcúlenlo y me dicen cuánto es. $13,150. Ok, 13.150. Si yo quiero proyectar 2015,
La A es la misma, la B es la misma, pero ahora mi X es igual a 4. Si yo quiero proyectar 2016, A es la misma, B es la misma y lo que cambia es mi X que ahora es 5 y entonces por lo tanto para 2017 pues mi X va a ser igual a 6. Entonces vamos a calcularlo. Cristian, Diego y Edgar calculen 2015. Fernanda, Gabriela y Gerardo calculen 2016. Héctor, Carla y Quetzali calculen 2017 y me dicen cuánto les da. Profesora, Ajá, del 2017 ajá. es 17,800. Ok. De 2016, Ajá. 16,250. Ok. Por ahí 2015, ¿quién lo tiene ya? 14,700. 14,700. 700, muy bien. Listo. Y si ven, entonces ya tenemos, con nuestros datos históricos, calculamos nuestras proyecciones. Importante, ¿no? Es decir, según la tendencia, en el 2014 nuestro ingreso de ventas estaría alrededor de 13,150, ¿no? Importante, jamás asegurar que van a ser 13,150 porque nos hacen apostar y perdemos. Puede variar, ¿por qué? Porque esto es estadísticamente, pero podría variar por unos cuantos pesos, no sé, tal vez a lo mejor hasta por cientos de pesos, pero sin traslaparse ya con el siguiente año, ¿no? Entonces, esa es nuestra proyección. Si ven, el método es sencillo, solamente pues hay que ser muy organizado y vamos a hacerlo entonces ahora. Bueno, lo siguiente sería graficarlo, pero mejor vamos a hacerlo en Excel con sus datos para que lo hagamos ahí. Vamos a poner aquí nuestros datos. Y ya graficamos directamente ahí en Excel, más fácil. Vamos a hacerlos más chiquitos para que se vean. École. Ok, 14,700 también le salió 2015. Excelente. Bien, vamos a darle guardar para que se les quede ahí el ejemplo. Y vámonos entonces a Excel. ¿Quién me da sus datos, chicos? Bueno, antes, para de una vez llevarnos el cuadrito y que sea más fácil. Si ven aquí, ya podemos además sacar justamente la fórmula de A y B directa sin necesidad de tener que resolver ecuaciones. Es decir, todavía se puede hacer más fácil. Tenemos que A va a ser igual a la sumatoria de Y. ¿Dónde está? Y esa minúscula. A la sumatoria de Y entre N. Por aquí hay alguien. Y tenemos entonces también que podemos simplificar todavía más la fórmula de B, que igual es B minúscula. Que nos dice que es igual a la sumatoria de XY. Sumatoria de XY. Pero en este caso, entre la sumatoria de X al cuadrado. Y nos llevamos este cuadrito ya con nuestras dos fórmulas para que sea todavía más sencillo. Listo, ok. ¿Quién tiene sus datos, chicos? Que me los dé para que los calculemos de una vez. Es ventas, ¿verdad, profesora? Ajá. A nosotros.
Ok, excelente. Vamos a compartir nuestra hojita de Excel. École. Pueden ser ventas o utilidades, ¿vale? ¿De qué empresa es? Grupo México. De Grupo México. Ah, y ahora le pasó azul. Ajá. ¿Tienen desde 2016? Sí. Ok. Vamos a quitar esto porque esto evidentemente va a ser diferente. Solamente dejamos las fórmulas. Listo. Ok, ¿me van dictando, por favor? Sí, de 2016 son, ¿se va a considerar ventas netas y los ingresos por servicios? Ajá. Sí, ambos. Ajá, 8 millones 173,492. Muy bien. 2017. 9,786,407. 2018, 10,494,796. 2019, 10,680,649. Ok. Y 2020, 10,909,181. Listo. Ok, entonces ya tenemos ventas, que es nuestra variable Y. Necesitamos convertir nuestros años a nuestra variable X. Necesitamos la sumatoria de Y. Necesitamos N. Vamos a poner acá N. N es igual a ¿cuánto, chicos? A 5. A 5 años, ¿no? Muy bien. Necesitamos nuestra sumatoria de XY. Entonces vamos a poner aquí XY. Y necesitamos la sumatoria de X al cuadrado. Listo. Entonces ahora sí, vamos a convertir nuestra variable de los años en nuestra variable X. ¿Cuál va a ser nuestro centro? 2018. 2018, ¿no? Ojo, si solamente tuviéramos datos pares, es decir, tuviéramos aquí a partir de 2015, entonces no colocamos el 0 y empezamos a asignar valores a partir de 1 y menos 1, ¿no? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Pero bueno, aquí tenemos nones. Entonces, colocamos 0, 1, 2 y hacia atrás, menos 1 y menos 2. Y lo asignamos así porque acuérdense que nuestra sumatoria nos tiene que dar igual a 0. Para que se cumpla, pues entonces necesitamos asignarlos así. Y ahora sí, vamos a calcular entonces nuestra X por la Y nuestra X al cuadrado. X por Y. Y ya podemos jalar la fórmula. Y aquí calculamos nuestra sumatoria. Aquí vamos a ponerle que son sumatorias. Listo, vamos entonces ahora con X al cuadrado. X al cuadrado, pues es, simplemente le ponemos el, ¿cómo se llama? El acento circunflejo, que es este que parece una flechita hacia arriba, un gorrito, al cuadrado. Ah, bueno, pero es mi X, que es esta, al cuadrado. Y jalo la fórmula para mis demás celdas. Y la última celda la voy a poner en negrita para que se distinga. Va a ser también la sumatoria. Listo.
Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos para calcular A y calcular B. Vamos a calcularlos entonces. A va a ser igual a la sumatoria de Y, que me dice, ay, no le he calculado, no me va a salir, no le he calculado. Sumatoria. École, ahora sí. Entonces, ahora sí, A va a ser igual a la sumatoria de Y, que son 50.044.525, entre N, que mi N ya dijimos que es igual a 5. Y aquí al ladito vamos a calcularlo. Ahí la dejo enunciada para que no se pierdan. Y aquí la calculamos. Sumatoria de Y entre N. Mi A dice que es de 10.008.905. Vamos a calcular ahora B. B es la sumatoria de XY, que es de 6.365.620. ¿Ok? Entre nuestra sumatoria de X al cuadrado, que es de 10. Ahí la enuncio, acá la calculo. Es esta sumatoria de XY entre sumatoria de X al cuadrado. Listo, ya tengo mi A y mi B, y acá no es en pesos, aquí es en general. Le ponemos número. Ok. Es que no me puso comas, no sé por qué no me pone comas. Bueno, está bien, no me agradas. Bien, vamos entonces ahora sí a calcular nuestras proyecciones. Tenemos que, vamos a poder calcular para el año 2021, para el año 2022, 2023. ¿Y hasta qué año vamos a poder proyectar, chicos? 2024. Hasta 2024, ¿no? Porque acuérdense, es n-1. Listo, ahora sí. Entonces vamos a usar nuestra ecuación de la línea recta que nos dice que Y es igual a A más BX. Nuestra A va a ser siempre la misma, ¿no? Acá la tenemos ya. Vamos a fijarla con function F4, más, abrimos un paréntesis, importante, ¿no? Los paréntesis son importantes porque no es lo mismo sumar primero A más B y luego multiplicar por X, que primero multiplicar B por X y luego sumarle A. Nos puede salir diferente. Entonces, ojo con los paréntesis, son importantes. Entonces, nos dice que es B. B también siempre va a ser la misma para todos los años. También la fijamos, function F4. Y ahora sí, lo multiplicamos por nuestro año consecutivo, que no lo hemos puesto, pero aquí lo vamos a poner. Entonces, tenemos aquí hasta 2. 2020 fue nuestro año 2. Tenemos entonces que 2021 es el año 3, 2022 el año 4, 2023 el año 5 y 2024 el año 6. Y ya tenemos aquí entonces. Podemos jalar ya nuestra fórmula. Ya fijamos A, fijamos B, y lo que se va a ir modificando es lo que está en esta columna. Entonces, jalamos nuestra fórmula y ya tenemos entonces nuestras proyecciones. Vamos a ponerlo también como contabilidad para que tengan el mismo formato. Y listo. Según el comportamiento histórico de mis ventas, yo espero que para Grupo México en el año 2021 tenga este comportamiento, 2022, 2023 y 2024, ¿no? Según la tendencia. Y vean qué cosa tan interesante. No disminuyeron las ventas de Grupo México en el año 2020, ¿no? Ni le afectó la pandemia. Condenados todavía de que hacen derrames y no pagan completo. Todavía les va bien, ¿no? Pero bueno, así es esto del rock and roll. Vamos entonces a graficar. Vamos a graficar completita nuestra serie. Aquí sí vamos a usar siempre gráficas lineales porque estamos hablando de tendencias en el tiempo y de preferencia vamos a usar esta, el del gráfico de dispersión. Ahorita van a ver por qué.
No lo queremos suavizado, lo queremos tal cual. ¿Dónde se ve bien? Le cambiamos su título, que son las ventas. Es más, se lo vamos a escribir porque son las ventas de Grupo México. Y le vamos a agregar la línea de tendencia. Aquí en este le damos clic y le ponemos que nos ponga la línea de tendencia. Y vean, es lo que les decía, la línea de tendencia es esa línea que pasa exactamente a la mitad de los datos. Entonces ya aquí podemos ver cuál es la tendencia. Nos dice, bueno, en función del comportamiento de los datos anteriores, la tendencia es positiva, es decir, es creciente. Las ventas de Grupo México van a seguir creciendo, ¿no? De tal forma entonces que vamos a tener este comportamiento del año 2021 hasta el año 2024. Y listo, eso es nuestro método de tendencias. Igual aquí lo interesante será poner las gráficas de las 3 empresas para ver cómo les fue a las demás y cómo planeamos que les vaya, ¿no? Para los siguientes años en función de su comportamiento, ¿vale? ¿Claro el método, chicos? Alguien que tenga sus datos y que sí haya tenido disminución en sus ventas o en sus utilidades en el año 2020, que nos den sus datos para trabajarlos ahorita. Yo, profesora. Ajá, ¿de qué empresa es? Outland. Outland, ok. Minera, ¿verdad? Sí. Ok, van a ser los mismos años. Vamos a proyectar los mismos años. Me va dando sus datos. ¿De qué me va a dar? ¿De utilidades o de ventas? De ventas. Ok. Ay, no, este no. Listo. En 2016 tuvo 230,711. Ajá. En 2017 tuvo 359,340. Ajá. En 2018, 413,504. Ajá. En 2019, 420,128. Y 2020 tuvo 346,240. Muy bien. Listo. Ok, ya tenemos entonces todo. N es igual. Tenemos nuestras fórmulas. Vamos a recalcular A y B, por supuesto, ¿no? Para hacer los cálculos. Entonces, vamos primero a asignarle los valores a nuestra X. Y va a quedar igual, ¿no? Porque igual son 5 años. Entonces vamos a tomar también de una vez toda la columna. Ahí no quiso. École. Nos llevamos de una vez toda la columna. Y de una vez pues nos llevamos la de X cuadrada porque también va a ser igual, ¿no? Si es la misma la X, pues entonces la X cuadrada también va a ser igual. Pero L2 al cuadrado, sí, ok. Digo, no quiero que me esté agarrando los de allá por si acaso. Bien, vamos a calcular entonces nuestra X sumatoria de XY. Primero multiplicamos X por Y, ¿sí? Ah, perdón, 2021 está una celda abajo. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Pues si no nos va a salir diferente, ¿no? Porque lo vamos a multiplicar por 4. Muy bien, excelente observación. Entonces, ahora sí vamos a multiplicar nuestra X por la Y. Y lo mismo para todas las demás, para poder calcular todas nuestras sumatorias. Sumatoria de Y, sumatoria de X por Y,
Ya tenemos nuestra sumatoria de X y ya tenemos nuestra sumatoria de X cuadrada. Vamos a ponerla en negrita y un poquito más grande. Listo. Vamos entonces ahora a calcular nuestra A y nuestra B. A es igual a sumatoria de Y, aquí está, entre nuestra N, que es igual a 5. Oh, ¿qué hice? Ah, ok. Es igual a sumatoria de Y entre nuestra N, que es igual a 5. Vamos aquí a enunciarla para que no haya duda. Son 1.769.923 entre 5. Vamos ahora con B, que nos dice que es la sumatoria de XY, que en este caso es 291.846. ¿Ok? Pero me faltó aquí entre mi sumatoria de X al cuadrado, que es 10. Ahí la enuncio, acá la calculo. Sumatoria de XY entre sumatoria de X al cuadrado. Listo, ya tengo mi valor de A y ya tengo mi valor de B. Vamos entonces ahora sí a calcularlo. Ya tenemos también asignadas nuestras variables X. Entonces tenemos que es nuestra línea recta que nos dice que Y es igual a A más, paréntesis, no se les olvide nunca, B por esta celda y cierro paréntesis. Y listo, ya tenemos... ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? Algo nos falló. Ah, es que no congelamos. Fijamos A, fijamos B. Y ahora sí ya podemos jalar nuestra fórmula. Vamos a ponerle formato de moneda, buena contabilidad. Y listo, ¿no? Ya tenemos ahí cuál es la proyección que se espera para los siguientes años. Si ven, aquí justamente el año, bueno, vamos a graficarlo para que se vea y sea evidente. Insertamos este que es el de dispersión con su línea y le vamos a agregar su línea de tendencia. Y aquí le vamos a poner que es ventas Outland. Listo, ¿no? Y vean, aquí tenemos que justamente en el año 2020, ¡pum!, tuvo una caída tremenda. Pero como tal, por lo menos de 2016 a 2019, tenía una tendencia creciente. Sí se observa que es una tendencia creciente, pero ese crecimiento iba tendiendo a disminuir, ¿no? Por eso tiene esa forma así convexa. Entonces, como tal, nuestra tendencia hacia el futuro sigue siendo creciente, menos rápida que esto de acá, pero sí sigue siendo creciente, ¿no? Si nosotros dijéramos, bueno, no hay que considerar este año, porque nos tira la tendencia y esperamos una franca recuperación a partir de 2021, porque pues ya se abrieron las actividades, ¿no? Entonces esperamos que el año 2022 sea mucho mejor. 2021, bueno, ya casi lo cerramos, pero sí esperamos que a partir de 2022 nos vaya mucho mejor porque ya estamos todos vacunados y ya la tendencia es a que siga creciendo. Entonces lo que haríamos sería considerar a partir de un año antes. ¿Tendrá por ahí las ventas de Outland de 2015? No. ¿No? Bueno, ahorita no, profesora. Ok, se la encargo para la siguiente clase para que la calculemos aquí mismo en este archivo, a partir de 2015 a 2019 y ver cómo era esa tendencia en aquella época, ¿vale? Y comparamos con estos datos que calculamos. Entonces, ahí se la encargo. Sirve que repasamos el método o si alguien no vino, lo ve ese día. Y lo hacemos sin considerar 2020 para ver si las tendencias eran parecidas o son diferentes. ¿Va que va?
Listo, chicos. Entonces, practíquenlo. Les actualizo el archivo para que ustedes lo vayan a ir revisando y lo vayan aplicando. Acuérdense, se aplica normalmente a ventas, a utilidades, a monto total del activo y al monto total del capital, por ejemplo. ¿Va que va? Sí, profesora. Listo, chicos. Si ven el método, tampoco es complicado. Solamente hay que entenderlo y una vez que lo entendemos, lo podemos aplicar muy fácil a diferentes variables y nos da información valiosa, ¿no? De cuál es esa tendencia, cómo esperamos que sea el comportamiento de esa variable en el futuro. Listo, chicos. Entonces, vayan aplicando ya a sus cuentas que van a hacer, porque recuerden que son solamente 2 métodos en los métodos dinámicos. Entonces, de esta semana hasta la otra vendría ya una presentación, ¿vale? Sí, profesora. Listo, chicos. Que tengan linda tarde. Que les vaya bonito. Gracias, bonita tarde. Gracias, Chao. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Ay, y nos vemos el viernes, ¿eh?